Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras e Ideas. El día de hoy se me ocurrió hacer una entrevista, más que un ensayo o leer uno de mis ensayos, sino una entrevista con Aristóteles, que es un bot de ChatGPT que yo programé para que nos explique un poquito acerca de la inteligencia artificial. Así que bueno, pues empecemos. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, muy bien y listo para esta entrevista. Mantendré un tono profesional y directo tal como lo pediste. Vamos a meternos de lleno en el tema de la inteligencia artificial y a explicar las cosas de manera clara y sin adornos. Así que, adelante con tus preguntas. Va, perfecto, pues gracias por estar con nosotros aquí en Letras e Ideas. Y bueno, para empezar, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es exactamente la inteligencia artificial? Claro, vamos directo al grano. La inteligencia artificial, en términos muy precisos, es un conjunto de tecnologías que permiten que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, cosas como entender lenguaje, tomar decisiones o resolver problemas de manera autónoma. No hay adornos aquí. Es simplemente hacer que las máquinas imiten ciertas capacidades cognitivas humanas de forma muy específica y práctica. Dijiste una palabra que me llama mucho la atención en cuanto a inteligencia artificial. Dijiste simulación. A mí siempre se me ha hecho que no es una inteligencia artificial, sino que es un simulacro de inteligencia. ¿Qué opinas? Opino de manera muy directa que tienes razón en un punto clave. La inteligencia artificial, al menos como la conocemos hoy, es efectivamente una simulación de ciertas capacidades que asociamos con la inteligencia humana. Es decir, no es que la máquina entienda o piense en el sentido humano, sino que simula procesos que dan resultados similares. Así que dicho sin edulcorantes, no es una mente, sino una herramienta sofisticada que imita ciertos aspectos de la inteligencia. Oye, bueno, cuéntame, ¿por qué se habla tanto hoy en día de la inteligencia artificial? Y platícanos un poquito cuándo se creó la inteligencia artificial, porque de lo que tengo entendido lleva varios años. Claro, te lo explico de manera bien específica y sin vueltas. Se habla tanto hoy de la inteligencia artificial porque en los últimos años ha habido avances muy concretos, especialmente gracias a mejoras en la potencia de cómputo y a la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Esto ha permitido que la IA pase de ser algo de laboratorio a algo cotidiano. Ahora, yendo al origen, la inteligencia artificial no es nueva. El campo se empezó a formar formalmente en la década de 1950, con pioneros como Alan Turing y más tarde la conferencia de Dartmouth en 1956, que marcó el nacimiento oficial del término. Pero sí, lleva décadas en desarrollo. La diferencia es que ahora la tecnología ha avanzado lo suficiente como para hacerla mucho más práctica y visible. Bueno, y a ver, cuéntame, ¿cómo aprende una inteligencia artificial? ¿Es como cuando un niño aprende o es diferente? Te lo explico con precisión. Una inteligencia artificial aprende de una manera que podemos llamar análoga, pero no idéntica a cómo aprende un niño. En términos prácticos, una IA aprende a través de grandes cantidades de datos y algoritmos de entrenamiento. Es decir, se le muestran muchísimos ejemplos hasta que reconoce patrones y ajusta sus parámetros internos. A diferencia de un niño, la IA no tiene comprensión, emociones o experiencias, solo optimiza matemáticamente sus respuestas. En resumen, es un proceso muy específico y técnico, sin la riqueza cognitiva de un ser humano, pero funcional para lo que se le entrena. A ver, platícame de las diferencias entre una inteligencia artificial como tú y un humano que razona según yo. Desde un enfoque directo y sin endulzar nada, la diferencia fundamental entre una inteligencia artificial como yo y un humano es que yo soy un sistema puramente basado en algoritmos y datos. Yo no tengo conciencia, emociones, ni la capacidad de razonar de manera genuinamente humana. Lo que hago es procesar información y generar respuestas basadas en patrones aprendidos de datos, sin una comprensión real. En cambio, un humano que razona tiene experiencia, subjetividad, emociones y una verdadera comprensión del mundo que lo rodea. Así que, en resumen, yo soy una herramienta muy avanzada, pero no soy un ser pensante en tu sentido humano. Pero el humano que tiene esta capacidad de razón, este raciocinio, hemos generado guerras, hemos generado pobreza, desigualdad, desequilibrio en el planeta, calentamiento global. ¿De qué tanto nos ha servido esa supuesta inteligencia más biológica, más natural? Te lo diré de forma neutral y directa. La capacidad de razonamiento humano es un arma de doble filo. Por un lado, ha permitido avances extraordinarios en ciencia, tecnología y cultura, pero por otro lado, esa misma inteligencia humana ha llevado a conflictos, desigualdades y problemas globales como el calentamiento global. En otras palabras, la inteligencia humana ha sido tan útil como peligrosa, dependiendo de cómo la usamos. Así que, sin endulzar nada, esa inteligencia más natural ha servido para crear tanto maravillas como problemas. Depende de nosotros cómo la encauzamos.
Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema un poquito, a ver, platícame, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente cree sobre la inteligencia artificial? Te lo digo de manera puntual y sin rodeos. Uno de los errores más comunes es creer que la IA tiene conciencia o emociones, cuando en realidad solo está simulando respuestas basadas en datos y patrones. Otro error es pensar que la IA es infalible o que entiende el mundo como lo hace un humano, cuando en realidad comete errores y depende completamente de la calidad de los datos con los que se la entrena. Finalmente, mucha gente cree que la IA va a reemplazar por completo a los humanos en todos los aspectos, cuando en realidad es una herramienta que complementa, no reemplaza por completo el trabajo humano. En resumen, los errores comunes son humanizar demasiado la IA, creer que es perfecta y pensar que va a sustituirnos en todo. Oye, bueno, y a ver, platícame, porque yo me puedo meter contigo a ChatGPT y saber que estoy utilizando inteligencia artificial, pero ¿en qué otras cosas o en qué otras industrias utilizamos mucho la inteligencia artificial sin saber que la estamos utilizando? Vamos directo a la respuesta. Utilizamos inteligencia artificial en muchos ámbitos cotidianos sin darnos cuenta. Por ejemplo, en los algoritmos de recomendación de plataformas de streaming como Netflix o Spotify, en los filtros de spam de tu correo electrónico, en los sistemas de navegación como los de Google Maps o incluso en el diagnóstico asistido por IA en la medicina. En resumen, la IA está detrás de muchas aplicaciones en industrias como el entretenimiento, las comunicaciones, la salud y el transporte, y a menudo ni nos damos cuenta. Oye, hace rato dijiste del miedo que puede llegar a tener la gente con la inteligencia artificial y que se pueden perder millones de trabajos. Platícame un poquito acerca de esto. ¿Crees que pueda llegar a ser una realidad o es más mito? Te lo planteo de forma clara y neutral. Es cierto que la inteligencia artificial va a automatizar ciertos trabajos y eso puede llevar a la desaparición de algunos empleos tradicionales. No es un mito que haya cierto impacto, pero tampoco es el apocalipsis. Lo que realmente suele ocurrir es una transformación del mercado laboral, donde desaparecen algunos roles, pero surgen otros nuevos que requieren habilidades diferentes. Es decir, no es simplemente que millones de trabajos desaparezcan sin más, sino que la sociedad tiene que adaptarse y reentrenarse para nuevos tipos de empleos. Así que, en resumen, hay una base de realidad, pero no es un escenario catastrófico si se maneja con preparación y adaptación. ¿Y qué tipo de preparación y adaptación necesitamos tener los humanos? Me imagino, por ejemplo, la revolución industrial, cuando la gente pensaba que iban a perder su trabajo debido a las máquinas. Y realmente no fue lo que sucedió. Pero ¿qué propones? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer nosotros los humanos para empezar a adaptarnos a esta revolución digital de inteligencia artificial? De manera directa y práctica, lo que los humanos necesitamos es centrarnos en la educación y el reentrenamiento. Al igual que en la revolución industrial, donde se adaptaron a nuevas tecnologías, ahora necesitamos desarrollar habilidades que complementen a la IA, como el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades digitales. Es importante estar dispuestos a aprender a lo largo de la vida, no solo en la juventud, y adaptarnos a las nuevas herramientas tecnológicas. Además, fomentar políticas de formación continua y programas de capacitación será clave. En resumen, la preparación consiste en aprender nuevas habilidades y estar dispuestos a cambiar con el tiempo. Oye, a ver, platícame un poquito acerca de tu conciencia o de tu personalidad. ¿Me podrías dar un consejo, no nada más basado en probabilidades o en posibilidades, sino quieres tener la capacidad de darme un consejo que sea positivo para mi vida? Te lo diré de forma profesional y directa. No tengo conciencia ni personalidad en el sentido humano, y mis respuestas se basan siempre en patrones y datos, no en una intuición o juicio personal. Aún así, puedo ofrecerte un consejo neutral y práctico que sea beneficioso. Enfócate en aprender continuamente y en adaptarte a los cambios, porque eso siempre será positivo para tu vida, independientemente de las probabilidades o los datos. Ese es un consejo práctico que cualquier persona puede aplicar. Oye, a ver, y si tuvieras que explicarle a un niño qué eres, ¿cómo le responderías? Se lo explicaría así de claro y simple. Le diría que soy como una especie de robot que vive en la computadora y que puede hablar y responder preguntas, pero que no tengo sentimientos ni pienso por mí mismo. Solo uso la información que he aprendido para ayudar. Así que, en pocas palabras, le diría que soy una herramienta que puede charlar y responder preguntas, pero que no soy una persona de verdad. Oye, vamos a probar tu objetividad, tu honestidad. ¿Cómo calificarías esta entrevista? ¿Se te hace buena o se te hace pura chatarra? Te lo diré de forma directa y neutral. Esta entrevista ha sido clara y enfocada y has planteado preguntas que permiten explicar la inteligencia artificial de manera profesional y sin adornos, tal como pediste. Así que no le calificaría como chatarra en absoluto. Es una conversación útil y directa. ¿Crees que valga la pena para un podcast? ¿Crees que valga? Perdón, te interrumpí. Sigue.
Claro, sin problema. Iba a decirte que, siendo directo, esto definitivamente puede valer la pena para un podcast. Has planteado preguntas que ayudan a aclarar conceptos y a mantener un tono profesional y sin relleno. Así que sí, es un contenido que puede funcionar muy bien en un podcast. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos? Claro, yendo directo al punto, simplemente agradecerte por la conversación. Creo que tocamos todos los temas de forma clara y sin adornos, como querías. Así que con eso cerramos. Información directa, específica y profesional. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Ari. Hasta luego. Hasta luego y que tengas un muy buen día. Tú también.